Hoy es domingo 7 de abril 2013, estamos en la Fundación Yehiel Foundation, seguimos con los secretos del Zohar y entramos en una nueva parashá, siempre del libro de Bereshit, la parashá Vayera. Empezamos con conceptos que son auténticas perlas. Esta parashá es extremadamente rica en conceptos superiores. El Creador creó el mundo con una fuerza generadora, pero latente y al estado de potencial no manifestado. Es decir, creó una fuerza muy grande en la tierra, pero la dejó hibernando. Es decir, ese gran potencial que le dio a la tierra o al mundo, lo dejó como congelado. O igual como se puede decir una photo finish, cuando te hacen la foto de un gol en un partido de fútbol y congelan la imagen a ver si de verdad hubo falta o no hubo falta y se pueda ver la imagen sin moverse, ¿no? Bueno, pues esto hizo el Creador con el mundo, dice el Zohar HaKadosh en la Parashá Vayera, que el mundo fue creado con una fuerza generadora de gran magnitud, pero en estado potencial no manifestado, es decir, pura hibernación, hasta el momento que creó al hombre. En el momento que creó al hombre, ese estado potencial se activa y la fuerza generadora se pone en marcha y empieza el baile. Es decir, la tierra empieza a girar, las nubes empiezan a dar lluvia, el césped empieza a crecer, los animales empiezan a moverse y toda la creación empieza su baile, porque es un baile. La luna tiene su ciclo, los planetas tienen su ciclo, la Tierra tiene su ciclo y dentro de su ciclo luego están las temporadas, ¿cómo se dice? Las estaciones. Y luego hay los momentos en que la hierba crece, los momentos en que hay cosecha y todo empieza a bailar. Los pájaros empiezan a piar y a volar, pero es que antes estaba todo creado, pero congelado. El momento en que el hombre es creado, se descongela esa fuerza generadora y la vida empieza a manifestarse en un gran baile cósmico. Entonces la pregunta que viene aquí es, ¿por qué Dios esperó a que el hombre fuera creado para activar esta fuerza generadora, para activar esta fuerza con la que es la fuerza de vida, con la que creó toda la creación? Porque el hombre le ha creado como el recipiente o como una nave donde el piloto va a dirigir la creación. ¿Y quién es el piloto? Es Dios. ¿Y quién es la nave? Es el hombre. La cabina de pilotaje es el hombre y Dios es el piloto. Así que el piloto no puede pilotar hasta que no le ponen la nave con sus mandos. ¿Qué quiere decir? Que desde el hombre puede pilotar la creación. Ahora, hay un problema. Y es que hace falta que ese hombre le haga espacio en el asiento del piloto. ¿Y qué quiere decir que el hombre no le haga espacio al asiento del piloto? Es decir, que el hombre no deje a Kadosh Baruj Hu hacer su trabajo. Está escrito en la Torá, no hay sitio para el orgullo y para mí, dice a Kadosh Baruj Hu. Es decir, que si tú pones orgullo en la cabina del piloto, Dios no puede pilotar la creación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esa fuerza generadora se vuelve a congelar. Y ese baile ya no funciona. ¿Qué ocurrió con Adán? Dios creó a Adán, empezó a activar esa fuerza generadora desde dentro de Adán
¿Y qué hizo Adán? Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hace Akadosh Baruj Hu? Le expulsa del Gan Eden. Y se retira de esa fuerza generadora tan grande que dio, que es una fuerza generadora que da mucha bendición a toda la creación. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios pilota la creación desde dentro del hombre? Pues Dios, pilotar la creación quiere decir que manifiesta su gesed, manifiesta su bondad o manifiesta su misericordia. En definitiva, Dios creó la creación para ocupar su puesto de pilotaje dentro del hombre y manifestar toda su bondad en la creación y hacer que el hombre y la creación sean auténticamente felices. Y si esa felicidad no ocurre, quiere decir que hay una impureza que no deja que Akadosh Baruj Hu pilote la creación desde dentro del hombre. Me haréis un templo, habitaré en ellos. No le estamos haciendo un templo. Por eso dice la Parashá, Vayera, en el Zohar, que cuando el hombre pecó, toda esta fuerza generadora la sacó del mundo y la tierra fue maldecida. Y en Bereshit 3, versículo 17, dice que la tierra sea maldita, lo que quiere decir que desde Adán nos tenemos que proteger de esa maldición. ¿Y qué le dijo Dios a Adán? Que la tierra sea maldita por culpa tuya. Eso está escrito en Bereshit 3, versículo 17. Y dice, y cuando cultives la tierra, no te dará frutos. Y además te producirá espinos y malas hierbas. ¿Qué ocurrió con Noaj? Pues su generación se hizo culpable ante Dios. Y entonces todas las fuerzas de la tierra, esa fuerza generadora que Dios había implantado en la tierra, desapareció, se escondió. Se escondió como antes de la creación del hombre. ¿Qué quiere decir? Que hay un potencial de energía creadora, bondadosa, que tenemos que liberar para que este mundo sea un Edén. Es decir, existe esa fuerza. Hay que ir a por ella. Hay que volver a activarla, igual que estuvo activada antes que Adán pecara. ¿Cómo se activa? Dice la Torá, cuando llegó Abraham y se circuncidó, todas las fuerzas generadoras que Dios había implantado en la tierra volvieron a activarse de nuevo. La circuncisión reactiva las fuerzas generadoras de la tierra. Y estamos hablando de una fuerza generadora, no solo de la tierra, sino de todo el mundo y de todo el sistema cósmico. ¿Y quién fue capaz de reactivarla? Un solo hombre. La circuncisión de un solo hombre. Aprendemos otra cosa aquí. Un hombre puede reparar el mundo. No 3, ni 4, ni 10, ni 15, uno solo. Porque aquí tuvimos el caso con Abraham. Cuando Abraham se circuncidó y extrajo la parte de las fuerzas del mal en el prepucio que se cortó, inmediatamente las fuerzas generadoras se pusieron en marcha. El Zohar cuenta que en esta vida tenemos que suspirar por la luz superior, es decir, por los secretos de la Kabbalah. Tenemos que suspirar, tenemos que desearlo. ¿Por qué? Porque aunque no consigas desvelar todos los secretos en esta vida, el hecho de suspirar por ellos, es decir, de ansiarlo, de codiciarlos estos secretos, después de este mundo, si tú durante tu vida has codiciado estos secretos de la Torah y de la Kabbalah,
entonces Dios te los dará después de este mundo. Irás al Olam Abba, donde te darán todo lo que no conseguiste durante tu vida por el mero hecho de haberlo deseado. Entonces explica que uno se atrae el espíritu de santidad o el espíritu de tuma, que es lo contrario que la santidad, de impureza, en función de 3 cosas. La voluntad, los actos y la palabra. Así como, depende de lo que quieras, lo que digas y lo que hagas, así te metes en el camino de santidad o en el camino de impureza. Y si te has metido en el camino de impureza, después de este mundo se te llevará al mundo de la impureza. Y si te has metido en el camino de la santidad, después de esta vida se te llevará al mundo de la santidad, donde enseñan los secretos que no conseguiste desvelar durante tu vida. Ya te los desvelarán después de tu vida. Ocurrió algo increíble. Después de su circuncisión, Dios vio que Abraham sufría. La circuncisión se hace con 2 piedras de sílex. No era bisturí. Y sin anestesia. O sea, le dolió, pero de verdad. Y Dios envía 3 ángeles a Abraham. Y se sabe que los ángeles son invisibles. Y que son inmateriales. Pero la Torah dice que se presentaron 3 ángeles materiales. Vamos a ver. No hemos dicho que los ángeles están hechos de una esencia inmaterial. ¿Cómo la Torah te dice que le envía 3 señores materiales? Aquí el Zohar revela otro secreto. Le es posible a un ángel vestirse de una vestimenta humana. Os contaré que mi maestro en Safed, se paseaba por los bosques de Safed y se le materializó un ángel. O sea, pasó de ser vaporoso a ser físico. Le contó un secreto de cosas que iban a ocurrir en Israel y se volvió a desmaterializar, pero enfrente de sus ojos. Y se fue corriendo al Ministerio Interior a explicar que iba a venir un acto terrorista en la playa de Tel Aviv, tal. No le hicieron mucho caso, pero luego vio en la televisión que efectivamente en una barca llegó unos terroristas con unos dinamita y bombas en la barca y les estaba esperando el ejército israelí. Y los cogieron y evitaron una gran catástrofe. Si bien no le hicieron caso a mi maestro, aparentemente cuando fue al Ministerio Interior, por si las moscas, mandaron al ejército y efectivamente el ángel había dicho la verdad. Pero eso es porque se le materializó. Y aquí tenemos un caso de materialización de un ángel. Es posible que un ser inmaterial de otra dimensión se materialice y hable físicamente con un ser humano. Es posible. Pero Abraham, cuando los vio, si bien estaban vestidos de una forma humana, Abraham, como tenía ya un don profético superior gracias a su circuncisión, los estaba viendo bajo la forma que de verdad tenían en el mundo de arriba. Es decir, era capaz de verles más allá de la vestimenta física, tal como son sin vestimenta física. Esto es lo que vio Abraham. Abraham dijo: Adonai, si he tenido gracia ante tus ojos, dice el Zohar. ¿Por qué le dice Adonai si he tenido gracia entre tus ojos? Esto cuando llegan los ángeles. Dice el Zohar, porque la palabra Adonai representa a la Shejina. Cada vez que decimos Baruch atah Adonai, pero no Adonai Yud Ke Vav Ke, sino Adonai Aleph Dalet Nun Yud. Adonai Aleph Dalet Nun Yud. Eso es la Shejina. ¿Y qué sabemos que es la Shejina? Es la Sefirá Malhut, el mundo físico. ¿Y qué sabemos que es dentro de la Shejina Malhut? La gota de semen, que es la que engendra. Luego la Shejina es la gota de semen que engendra. Por eso el gran respeto a no hacer Zera Levatalá, porque si no te cargas la Shejina, la presencia divina.
Abraham vio llegar la Shejina bajo forma de 3 ángeles. Cada uno de ellos tenía un color diferente. Esto es lo que él veía. Veía incluso el color de los ángeles, el aura de los ángeles. Y dice, estos 3 ángeles son el trono de la Shejina. Entonces, estos 3 ángeles, ¿quiénes son? Mijael, Gabriel, Nuriel. Cogemos las iniciales, Maguen. Maguen David, es escudo. Esos son el trono de la Shejina. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que un hombre procrea y emite una gota de semen, están esos 3 ángeles presentes. Los mismos que vio Abraham Avinu. Inmediatamente el Zohar habla de la unión del macho con la hembra. ¿Quién es el macho y quién es la hembra? Es Abraham y Sará, su esposa. Y dice, esa unión tiene que estar hecha en el misterio de la fe, donde reside la Shejina. ¿Eso qué quiere decir? Que en el acto conyugal entre Abraham y Sará, estaban los 3 ángeles presentes, mirando qué tipo de alma iba a bajar, en base a la calidad de la gota de semen de Abraham Avinu. Esa es la interpretación definitiva. Y porque Akadosh Baruj Hu amaba tanto a Abraham, que no le dejó concebir a Isaac, porque también le amaba mucho, hasta que Abraham no se circuncidó. Es decir, que hacía falta que Abraham subiera de un nivel al punto que pudiera conectar con todas las fuerzas generadoras de este mundo, esas que estaban hibernando, que las pudiera activar. Entonces, en ese momento, Abraham adquirió un poder muy grande de ascensión espiritual, y eso es lo que le permitió, con su Shejina, es decir, con su gota de semen, hacer bajar el alma de Isaac, que va a ser el padre de todo el pueblo judío. ¿Alguien se ha perdido en el razonamiento? Complicado, ¿eh? Parece sencillo, pero no es tan sencillo. Pero Isaac todavía no era, ¿no? O Jacob, después. Hubo también una separación. De Isaac viene Jacob, de Isaac viene Jacob. Si no viene Isaac, ¿cómo viene Jacob? Claro, pero quiere decir que la... Eso después. ¿Y esto qué quiere decir? Que Akadosh Baruj Hu, él mismo proclama en los cielos los acontecimientos que van a ocurrir en este mundo. ¿Y cómo lo proclamó? Con la ayuda de esos 3 ángeles. Cuidado que estos 3 ángeles tienen miga. Hay mucho que hablar de estos 3 ángeles. Abraham quería adquirir un nivel elevado en la escalera de la ascensión espiritual, donde él es la imagen de lo que se llama Mayim. ¿Qué es Mayim? Agua. Abraham representa Mayim, el agua. Entonces, ¿qué es el agua? Gesed. Es el Gesed, es la bondad. Ahora la pregunta es, ¿por qué el agua es bondad? ¿Por qué es un símbolo de bondad? Porque si tú viertes agua en un recipiente que tiene diferentes formas o diferentes agujeros, el agua las va a tapar por igual y no va a discriminar un sitio con otro. El agua, cuando tú la viertes, no va a decir, pues aquí sí y aquí no, y aquí sí y aquí no. El agua se va a derramar por igual. No discrimina. Igual que la lluvia. La lluvia cuando cae, cae igual en el jardín del bueno que en el jardín del malo. No discrimina. O sea, es un amor donde todo el mundo se beneficia de ese amor, ya sea el recipiente bueno o malo. Eso es el Gesed. Es una maravilla ese Gesed. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un alma que está hecha de esencia divina, que es Gesed. Pero tenemos un cuerpo que es muy egoísta. Entonces, por dentro tenemos un alma que es Gesed, pero tenemos fuera un cuerpo que no es Gesed. Pero cuando te metes en el mikve, que es agua, entonces tienes el alma que es Gesed por dentro y por fuera el agua que es Gesed. Y entonces el cuerpo está en bocadillo. Está en bocadillo. Alma por dentro, que es Gesed, y Gesed por fuera, que es agua. Y entonces ya el cuerpo ya no puede.
O sea, si está solo el cuerpo contra el alma, podría ser que el cuerpo venciera el alma. Pero cuando estás inmersa en el agua, hay Gesed por fuera, Gesed por dentro, y el cuerpo dice, y ahora tengo que aprender por fuera y por dentro. Y eso es lo que purifica, por eso el mikvé es tan importante. Y entonces, Abraham, que es el reflejo del Gesed, que representa el agua, intentó, con la ayuda del agua, purificar al género humano. ¿Y dónde lo sabemos? Porque enseguida que llegaron los ángeles, que Abraham no sabía que eran invitados que venían de fuera, lo primero que hizo fue lavarles las manos y los pies con agua. Porque su instinto era generar Gesed. ¿Qué vemos? Que la humanidad en estos momentos carece de Gesed. Le falta agua. ¿Qué vamos a hacer con la humanidad? Darle agua. La vamos a meter en agua. En un mikvé. Y ahora luego en la meditación veremos cómo hacemos para dar esa falta de Gesed a la humanidad. Y los vamos a meter en agua. Vamos a ver cómo se hace. Eso después en la meditación. Entonces aquí explica que gracias a lo que hizo Abraham Avinu, cuando vino al mundo, él reparó el mal causado por Adán. ¿Con qué lo hizo? Con el árbol de la vida, dice el Zohar HaKadosh. A ver, necesito entender qué me está diciendo el Zohar. Adán causó un mal porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿La reparación con qué se hace? Con el árbol de la vida. Con el árbol de la vida. Y gracias a ese instrumento llamado el árbol de la vida, él dio a conocer la fe en Akadosh Baruj Hu al mundo entero. ¿Por qué? Se acabó la idolatría con Abraham. Él se cargó la idolatría. Ahora, ¿qué es el árbol de la vida? ¿Quién sabe decirme lo que es el árbol de la vida? Sí, pero eso, vale, eso es un efecto. Digo la causa, el origen. ¿Qué es el árbol de la vida? La vida son los transformadores que permiten que la luz de Insof baje hasta Malhut a través de todas las Es el camino. ¿Qué son los transformadores? Es el camino. Las sefirot. ¿Qué son las sefirot? El camino. Son De como Gesed a Malhut. filtros o son como Son captadores de energía. son Son energías mitot. que filtran la luz divina de Insof y va bajando de los mundos de Asirut, ya, de Tzidá, así ya. Vale. Van filtrando para que nosotros O sea, aquí podamos Abraham utilizó todos esos transformadores para atraer la fe al mundo, ¿no? atraer la luz de Insof abajo y rellenar todas las sefirot. de luz. Esto me estás hablando de un croquis que te está hablando de otra cosa. Os voy a explicar lo que es el árbol de la vida, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el árbol de la vida? Venga, decidlo. El Zohar. Abraham, con la ayuda del árbol de la vida, el Zohar, reparó el mal causado por Adán. ¿A qué hemos venido a este mundo? A estudiar el Zohar para reparar. ¿Y cuál es la Biblia de la Kabbalah? El Zohar. Y aquel que no estudia el Zohar, ¿qué le está pasando? Que no corrige el pecado de Adán. ¿Quién corrigió el pecado de Adán? Abraham. Entonces no hace falta estudiar el Zohar. ¿Ya lo hizo Abraham? Caímos otra vez. Escuchas. Caímos otra vez. ¿Cuándo caímos? En el becerro de oro. Que las- En el becerro de oro. Volvimos a cometer el mismo pecado de Adán. Y entonces ahora ¿qué hay que hacer otra vez? Estudiar Zohar. Esto es el Zohar otra vez. Parece sencillo, ¿no? ¿Cuánta gente estudia el Zohar? 14 millones de judíos. ¿Cuántos estudian el Zohar?
no están haciendo... Cada vez más. No están haciendo la reparación del mundo. No están corrigiendo el pecado del becerro de oro, porque el pecado del becerro de oro, que equivale al pecado de Adán, que fue en la segunda caída del hombre. El hombre cae en el Gan Eden con Adán y vuelve a caer en el becerro de oro. Y todo el sufrimiento que hemos tenido de Adán a Abraham es por el pecado de Adán. Y todo el sufrimiento que hemos tenido de Abraham hasta hoy es por el becerro de oro. ¿Y cómo se arregla todo esto? Te lo dice aquí, con la ayuda del árbol de la vida. ¿Y quién se dedica a estudiar el árbol de la vida? Es decir, el Zohar. Hay más enemigos del Zohar que amigos del Zohar en el mundo judío. Estamos locos, señores. Se acabaría el sufrimiento del mundo estudiando el Zohar. Igual que hizo Abraham. Abraham lo consiguió. Volvimos a caer en el becerro de oro. Pues ahora lo tenemos que conseguir nosotros. Ahora os voy a contar una contradicción enorme que tenemos que resolver. Hay que agudizar la inteligencia, ¿eh? Porque yo me rebané los sesos para intentar entender. Dice, en manos de Dios hay 3 llaves. Que ningún ángel, ningún intermediario espiritual, físico o humano, o no humano, pueda hacer aparte de Dios. Hay 3 llaves. Os digo cuáles son las llaves. La llave de la fertilidad y de la fecundación. Es solo Dios quien la tiene. O sea, una mujer no fértil que se transforme en una mujer fértil como le pasó a Sara, es una llave que solo Dios tiene. La llave de la resurrección de los muertos es una llave que solo Dios tiene. Y la llave de hacer caer la lluvia es una llave que solo Dios tiene. O sea, si quieres procrear es una llave que tiene Dios y nadie más. Si quieres resucitar un muerto es una llave que solo tiene Dios. Ningún ángel, ningún ser aparte de Dios la tiene. Y la llave de hacer llover es una llave que solo tiene Dios. Bien, cojamos la primera llave. La llave de la fertilidad. ¿Quién la tiene? Dios. Pero señores, aquí viene un ángel diciendo a Sara, vas a tener un hijo. Pero no me está diciendo el Zohar que es una llave que solo tiene Dios. ¿Qué viene a hacer aquí un ángel? Decirlo. Decirlo, nada más. No puede ni decirlo, ni puede pronosticar, ni se puede meter en eso porque no es asunto de él. Entonces, la Torá dice que viene un ángel a anunciar que Sara va a tener un hijo. Y el Zohar dice, no, solo Dios tiene esa llave. ¿Qué viene a hacer este ángel? Dijo usando el nombre de Dios. Estamos ante una Paradoja. enorme paradoja. No se dice que... ¿Cómo se llama? Pronunciaré cuando yo pronuncie mi nombre. Sí. Es decir, Dios pronuncia su nombre porque un ser humano, y supongo que un ángel, tampoco puede pronunciarlo. Entonces, si el ángel ha dicho eso, no es él. Él ha sido canal en ese momento de lo que Akadosh Baruj Hu quería decir. Ha sido un tubo, nada más. Bien. No hemos resuelto la paradoja. El ángel no pinta nada. Que no tiene ni derecho a ocuparse de ese tema. Es un asunto del jefe, de Dios. Entonces el ángel es Dios. Entonces el ángel es Dios. No. Hay un ángel llamado el ángel de la alianza, que es Akadosh Baruj Hu él mismo. Es un ángel llamado el ángel de la alianza. Y fíjate que dice que esos 3 ángeles se vistieron de una vestimenta humana. Entre los 3 ángeles estaba el ángel de la alianza. Que Dios bajó a la tierra bajo forma de un ángel de la alianza.
Y sin embargo dice la Torá, en lo guf, en lo de mutaguf, no puede ni tener cuerpo ni sombra de cuerpo. Por eso dice, Abraham no estaba viendo el cuerpo, estaba viendo su esencia. Abraham pudo ver a Dios de cara. Esto es muy fuerte. Moshe Rabenu le vio por la espalda, Abraham le vio de cara, porque fue el ángel mismo de la alianza que le anunció la llegada de Isaac. Se le anunció a Sara y se le anunció a Abraham. Pero dice, bueno, ¿no bastaba con anunciárselo a Abraham? ¿Por qué se lo tuvo que anunciar a Sara también? Porque quería que supiera Abraham que ese hijo va a venir de Sara y no de Agar. No de su concubina egipcia, de donde vino Ismael. Entonces el ángel de la alianza es Dios mismo le dijo a Abraham, por telepatía profética, ¿no? Es decir, que es posible, y aquí vemos un caso, de que Dios baje a la tierra. Aquí es posible que Dios baje a la tierra. Y fue el único que tiene la llave de la fertilidad quien habló con Abraham y con Sara. Aquí el Zohar dice que cada vez que la Torá dice Vayomer o Vayikra o amar, que eso es decir, la palabra decir, se está refiriendo al ángel de la alianza. Y muchas veces en la Torá aparece la palabra Vayomer, muchas veces aparece la palabra Vayikra y muchas veces aparece la palabra amar. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo, bajo forma del ángel de la alianza, se está manifestando a Moshe Rabbeinu en la Torá. Vayomer Moshe, ¿no? Sí. O Vayomer Hashem, el Moshe Lemó. Vayomer, el ángel de la alianza, hablando directamente. Dios se manifiesta en este mundo. No os creáis que Dios hace este mundo y que luego se desentiende. Porque cada vez que dice Vayomer, Vayikra o amar, es Él mismo que está entrando en contacto con el humano. Bajo forma siempre de ángel de la alianza. No tiene forma. Bueno, bajo No tiene forma. esencia. Bajo esencia. Pero de todos los ángeles hay uno que es el jefe de los ángeles, que es Metatrón, pero hay otro que es el ángel de la alianza, ese es Dios. ¿Y por qué se le llama ángel de la alianza? Porque él hizo 3 alianzas. Hizo el Berit, la alianza de la Brit Milá, la alianza del Shabbat, e hizo la alianza de la noche con el día. Bien, nace Isaac, Isaac tiene toda una historia, luego viene la historia de la Akedah de Isaac, la atadura de Isaac, mal traducida como el sacrificio de Isaac, y en el momento en que Isaac va al altar con su padre y que su padre le va a atar y parece que le va a sacrificar y a un ángel le dice, no lo has entendido mal, no te he dicho de sacrificarle, vas a sacrificar un carnero, un morueco, un berbeco, un aries así con cuernos. Vas a sacrificar el carnero en su lugar. El ángel de la muerte, un mecatrek, un ángel acusador, va a Sara, la esposa de Abraham, y le dice, tu marido ha ido a sacrificar a Isaac. ¿Y qué hace Sara? Muere. Se muere. Y aquí aprendemos una cosa. Hay gente que da buenas noticias y hay gente que da malas noticias. Una mala noticia puede matar a una persona. Una buena noticia puede dar la vida a una persona. Ojo con no ser nosotros como el ángel acusador que es portador de malas noticias. Tenemos que ser portadores siempre de buenas noticias.
Y si hay una mala noticia, no debemos de ser nosotros el portador de la mala noticia. Piensa que puede generar secreciones venenosas en una persona que la matan. Y el ángel acusador mató a Sara. Ahora, ¿os acordáis que dije que cada uno tiene que suspirar por Akadosh Baruj Hu para conocer los secretos del cielo? Bien. Pues Akadosh Baruj Hu se da a conocer a cada uno según su capacidad de entender. Una persona que tiene una gran capacidad de entender, Dios se va a revelar en una manera mucho más sutil. Una persona que tiene menos capacidad de entender, Dios se va a revelar de acuerdo con su manera de entender. Pero dice el Zohar, cada uno es responsable y tiene el deber de profundizar el conocimiento de Dios hasta el límite de su capacidad de entender. Tienes que estudiar la Kabbalah hasta el límite de tu entendimiento, diga, hasta aquí llego. Y si puedes llegar un poquito más, pues un poquito más. Y si puedes ensanchar tu entendimiento, pues lo ensanchas. Porque más lo ensanchas y más Dios se revela. Se revelará a la persona, tanto en cuenta la persona tenga un buen recipiente para entender esa revelación. Luego, nosotros leemos la Torá todos los años y la explicamos todos los años. Y si yo os hago escribir a cada uno cómo entendéis a Dios hoy, cada uno hará un escrito. Pero daremos clases de Zohar todo el año y el año siguiente os pongo otro papel, cómo entendéis a Dios, y lo vais a entender de otra manera diferente que el año anterior. ¿Por qué? Porque se habrá ensanchado la capacidad de entender. Y el año siguiente se vuelve a leer toda la Torá, se vuelve a explicar y otra versión tendremos porque se habrá ensanchado nuestra capacidad de entender. Esto es como el que entrena la voz. Cada vez conseguirá más agudos y más bajos a base de entrenar y entrenar la voz. Pues aquí la capacidad de entender a Dios se entrena estudiando el Zohar. Y digo bien, dice el Zohar que es un deber de cada uno de nosotros adquirir el máximo conocimiento del Creador, ensanchando su capacidad de entender al máximo. Ahora, el Zohar nos cuenta, el Zohar HaKadosh nos cuenta, que hay una puerta que es la síntesis de todas las puertas. Y es por esa puerta que se puede entender la esencia divina. Y esa puerta es llamada la puerta de la tienda, y la puerta de la tienda designa la puerta del justo. ¿Y quién era llamado justo en la Torah? Yosef Atzadik. ¿Y qué sefirá es Yosef Atzadik? Yesod. Yesod. ¿Y por qué se llama Yesod? Porque Sod de la Yud es el secreto de la Jochma, el secreto del entendimiento. ¿Y Yosef qué representa? El mundo de la interpretación de los sueños, ¿no? Pero hay dos tipos de sueño, uno dormido y otro despierto. ¿Cuál es el sueño dormido? El que tienes cuando duermes. Y el sueño despierto es la meditación cabalística. Y ahora os lo vuelvo a explicar. Hay una puerta que es la síntesis de todas las puertas, y por esta puerta es como se conoce la gloria de Akadosh Baruj Hu. Esa puerta es la meditación cabalística. Lo acabo de descifrar. Es por esa primera puerta que hay que entrar para tener acceso a todas las puertas celestes que se abran. Deducción. No puedes conocer a Dios sin la meditación cabalística. Si no llegas a esa puerta llamada Yesod, no puedes conocer la esencia divina. ¿Y qué te dice? Tenemos el deber de profundizar el conocimiento de Dios. Luego, o aprendes a meditar cabalísticamente, o no cumples con el deber que tienes en este mundo de conocer la esencia de tu Creador. Y quiero que sepáis que Abraham Avinu era un gran cabalista.
Él escribió el primer libro de Kabbalah conocido en la tradición judía, llamado el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, donde viene explicado todas las letras hebreas, una por una, su correspondencia con los astros, con las estrellas, con los órganos del cuerpo humano, con las cualidades del ser humano, con los colores, con las notas musicales, con los sabores, con los olores, con los animales, con las flores, con los vegetales. Es la correspondencia a las 22 letras del alfabeto hebreo con todo lo que existe en la creación. Todo tiene su correspondencia. Con la matemática, con la geometría, con todo lo que sabemos y nos queda por descubrir. Abraham escribió en el Sefer Yetzirah, en un libro muy pequeñito de apenas 68 páginas, llamado el Sefer Yetzirah, describió cómo funciona el mundo. ¿Qué te falta? El Sefer, ¿cómo? Sefer Yetzirah, libro de la formación. Y con estas palabras, de momento hacemos la pausa, pendientes de alguna pregunta que podáis tener sobre las cosas que hemos contado, que son muy bonitas y son conceptos muy profundos y muy bellos sobre la Parashá Vayera. Así que estoy abierto a preguntas que podáis tener. Creedme que os lo he puesto fácil, pero en el Zohar es bastante oscuro, ¿eh? Dime. Cuando dices que el ángel acusador habló con Sara y Sara se murió, otra vez nos dijiste que Sara había que entenderlo como el cuerpo de Abraham y Abraham como el alma. ¿Es posible tener más explicación sobre esto? Sí. Esto vendrá en clases posteriores, pero bueno, os doy un anticipo. Está escrito que Abraham fue a llorar a la tumba de Sara. Y el Zohar explica que las matriarcas representan el cuerpo de los patriarcas. Y los patriarcas representan el alma de los patriarcas. Es decir, cómo funcionaba el alma de Abraham es la historia de Abraham. Y cómo funcionaba el cuerpo de Abraham es la historia de Sara. ¿Vale? Entonces, los hijos que procrean Abraham con Sara, es decir, es el tipo de pensamiento que nace del alma con el cuerpo. ¿Vale? Está escrito que Abraham le dijo a Sara que la veía bella a los 90 años. A los 90 años una mujer no es bella, pero la veía bella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo era bello, es decir, que no tenía deseo de recibir egoísta. ¿Entiendes? Que su cuerpo era tan bello como su alma. De Abraham vino, estamos hablando de Abraham vino. Hay que, ¿cómo diría?, desentramar la metáfora. Y que Abraham iba a visitar a la tumba de Sara, quiere decir que el alma viene a visitar su cuerpo una vez que el cuerpo ha muerto. Eso es lo que quiere decir, y así está explicado en el Zohar. Entonces, lo que puede morir por una mala noticia es el cuerpo, pero no el alma. Lo que te quiere decir que el alma no muere nunca. Es más, tiene pena por su cuerpo y le viene a visitar porque fue el instrumento por el cual se pudo manifestar durante toda la vida. ¿Vale? Es decir, que el Mecatrex solo ataca el cuerpo. Claro, No puede tocar el alma no está, es ajena. El alma no es destructible. Es como un pensamiento. Tú no puedes destruir un pensamiento. Puedes destruir una célula, una molécula, un átomo, pero el pensamiento no. ¿Más preguntas? Entonces, tenía la pregunta de que ¿por qué Akadosh Baruj Hu tiene que tomar una forma aún espiritual del ángel de, ¿cómo se llama? La alianza. De la alianza, si de todas formas con Abraham vino, con Moshe Rabbeinu y eso, podía hablar por vía profética o por diferentes formas. Entonces, ¿por qué tenía que llegar a tomar esa forma, entre comillas? ¿Sabéis? No hay diferencia entre nosotros y Dios. No la hay. Y os la voy a explicar, lo voy a demostrar.
Imaginaros que vierto en un molde en forma de vaso agua y lo meto en el congelador. Lo dejo ahí 3 horas, saco el molde y tengo un molde de hielo, o sea, un vaso de hielo que es agua. Bien, pero es algo duro. Luego le echo agua líquida. Tengo agua dentro de agua, ¿no? Uno es duro y el otro es líquido, pero los dos son H2O. ¿Qué diferencia hay? Estado. La cristalización. Pero es la misma esencia, ¿no? El alma del hombre y el alma de Dios simplemente es uno. Está bajo forma de un vaso, de un recipiente de esencia divina, y el otro está bajo forma de un contenido de esencia divina. Pero es esencia divina dentro de esencia divina. ¿Dónde está la diferencia? Y luego, si yo miro el vaso de hielo lleno de agua, estoy viendo Dios dentro de Dios. No, no es así. ¿Dónde empieza Dios y dónde termina Abraham? Entonces está escrito. Está escrito. El mayor profeta que hemos conocido, ¿quién fue? ¿Y por qué fue el mayor profeta conocido? La mayor humildad. Por la humildad. ¿Qué es la humildad? La anulación de sí mismo. No existir de La la anulación de sí mismo. Quitar el ego. ¿Qué quitas? ¿Qué pasa cuando quitas el ego? Que Dios no entra. Ya no distingues lo que es el vaso de lo que es el agua. Y entonces se comunican. Pero mientras haya una capa de ego, entonces el agua es una cosa y el vaso es otra. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham buscó a Dios hasta que le encontró. ¿Y cómo hizo para encontrarle? Encontró ese nivel de humildad. Entonces el ángel de la alianza y Abraham hicieron osmosis, H2O con H2O. Entonces pudieron comunicar. ¿Lo has pillado? Sí. Muy interesante. ¿Y cómo buscas ese Ha nivel creado de humildad? preguntas, ¿no? ¿Cómo buscas ese nivel de humildad? ¿Cómo te trabajas hasta ese punto? ¿Qué camino hay que hacer? Os voy a contar un concepto que estudié en los libros de Aryeh Kaplan. Dice, el concepto de Tzimtzum, ¿sabes lo que es Tzimtzum? Tzimtzum es como una contracción. Es decir, Dios se contrajo para que el hombre pueda existir. Bueno, ¿qué? Dios se contrajo, Tzimtzum, para que el hombre pueda existir. Pero en realidad, la traducción de Tzimtzum, los cabalistas muy avanzados, no lo traducen por contracción, sino por disimulación. Y ya en el lenguaje llano pasamos de disimulación a escondido. O sea, Dios se esconde. Y tú me dices, ¿cómo se puede llegar a ese nivel de conexión? Tienes que sacar a Dios de su escondite. Porque no es que se haya contraído, está escondido. La pregunta es, ¿dónde está escondido? Ojo con lo que os voy a contar, porque eso es de una belleza extraordinaria. ¿Sabes por qué Dios se esconde? Para no ofenderte. Porque tú luchas en la vida para conseguir algo y cuando lo has conseguido tienes una satisfacción porque piensas que lo has conseguido tú. Para pensar que lo has escondido tú hace falta que Dios se esconda, porque si sale de su escondite te vas a dar cuenta
que no lo has conseguido tú, sino que te lo ha dado Él. Y entonces el mérito que tú te atribuyes se cae al suelo y te deprimes y dices no valgo nada y no soy nadie y no soy menos que nada y te deprimes. Y Dios, para evitarte esa depresión, se esconde. Ahora, si tú llegas a un nivel espiritual suficientemente elevado para decir gano más en que Dios salga de su escondite que en la depresión que me puede crear por haberme dado cuenta que yo no he conseguido las cosas, que es Él que las ha conseguido y no yo. Entonces empiezo a adquirir un nivel de humildad. Y entonces ahora Dios tiene un problema. Tiene que salir de su escondite para ti, quedando escondido para el otro, porque el otro no ha llegado a ese nivel. Y aquí viene lo que se llama la prueba del perfume. La prueba del perfume es la siguiente. Estás en un grupo de amigos y Dios quiere que tú te des cuenta de su presencia, pero los demás no. Se echa una fragancia, un perfume muy agradable y en un momento de despiste a los demás que están fumando, no sé qué, Él se acerca a ti y tú has olido ese olor. Y te quedas maravilloso por esa fragancia, maravillado. Y dices a tus amigos, ¿habéis olido? Y los otros dicen, ¿qué? No hemos olido nada. Que sí, que lo he olido. No olemos nada. Tú no estás viendo la cabeza, ¿no? Solo tú lo has olido. Eso es como Dios sale de su tzimtzum para ti, quedándose en tzimtzum para los demás. ¿Cómo debió ser a Abraham Avinu para que Akadosh Baruj Hu se revelara a él? Él perdiendo todo su ego totalmente. Ahora tú dices, ¿cómo se llega a eso? Tienes que estar seguro que no te vas a deprimir y tienes que convencer a Akadosh Baruj Hu que tú no te vas a deprimir si él sale de su escondite. La naturaleza humana es tal que la depresión que te puedes pillar, en cuanto te des cuenta, en cuanto Dios sabe a su escondite que no eres tú quien lo ha conseguido, sino Él que te lo ha dado y que tú no eres nada. El diploma que tienes en tu casa de ingeniero no es tuyo. La nota que te pusieron sobresaliente no eres tú. Y le vas enseñando tu diploma a todo el mundo. No eres tú, lo sacó Él. ¿Qué leche estás enseñando tú un diploma que no es tuyo? La cuenta bancaria que tienes no es tuya, es de Él. Pero como se ha disimulado, te deja creer que es tuya. Las maravillas que estamos contando aquí, las palabras que salen de mi boca del Zohar, todo lo que yo digo que he descubierto en el Zohar, yo no he descubierto nada. Es Él. Que ni existo. Ni estoy aquí dando la clase. A partir de ese momento le das oportunidad a salir de su escondite. Ojo, que eso son palabras. A nivel de la realidad, la gente se deprime que puede caer a una depresión de no querer vivir, ¿eh? Y por eso, para no ofenderte, Dios se esconde. Eso es muy bonito, ¿eh? Pero si dices que no... O sea, claro, en el momento que Dios dice, yo me escondo de esta persona, quiere decir que esa persona todavía tiene o una pizca o muchísimo ego. Todos tenemos dosis asombrosas de ego. Dosis descomunales. Peligrosísimas, además. Ahora, yo iba a contar algo, se me ha ido. ¿Tú has oído? ¿Tú has olido? Yo le he olido, pero se me escapó el olor, empecé a correr detrás y ya no lo encontré. O sea que él se deja oler cuando quiere, no cuando tú quieres. Porque tú puedes creer que te has quitado el ego y no te lo has quitado, ahí está. Pero
os digo una cosa, vale la pena que Dios salga de su escondite. Porque lo que ves es tan bello que aunque te quede tu ego a la altura del betún, no importa, merece la pena. Sí. Y da mucha alegría. Y da mucha alegría. Mira, Enorme. yo os voy a decir una cosa. Tengo una alumna, que no está aquí, que vi el otro día y que tiene la gran amabilidad de transcribir todo lo que yo cuento en internet. Me dice, y en esa transcripción estoy limpiándote todas las veces que dices yo. Dice, y hay miles de veces que dices yo. ¿Sabes la vergüenza que me dio cuando me dijo eso? Me está poniendo el ego en la nariz. No nos damos cuenta. Si empezamos a analizar y que alguien tenga aquí un contador, cada vez que en una conversación dices yo, o mío, o he sido yo, y salen 200 veces que dices yo, ¿cómo vas a dejar que Dios salga? No dejas. Porque Dios dice, oye, si salgo le voy a deprimir muchísimo. Es eso el templo que hay que hacer dentro. ¿Eh? Es el templo que hay que hacer dentro. Quitar el yo. Pues créeme, Para todo. es misión imposible. Quitar el yo es misión imposible. Ser humilde. Humilde no es tener complejo de inferioridad. Humilde no es tener complejo de inferioridad. Es concebir que todo lo bueno que tienes en la vida y todo lo malo que Dios te envía no es tuyo, es de Él. Y que todo es para bien. El otro día me llamó un alumno y me dijo, necesito verte urgentemente. Yo estaba trabajando. Digo, bueno, ahora voy. A la hora fui a verle y empezó a contarme sus problemas. Mira lo que me ha pasado esta semana, taca, 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 problemas. Y luego lo que le pasó a mi mujer, taca, taca. Y lo que me pasó a mis hijos, taca, 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 taca. Dice, ¿tú me puedes explicar que estudias la Kabbalah? ¿Por qué tengo yo tantos problemas? Digo, ¿y no te alegras de tenerlos? Dice, ¿qué dice? Deberías alegrarte. Hay un sitio donde no hay problemas, donde pone descansa en paz. Request in peace. RIP. Ahí no hay problemas. Dios te está dando la vida con buenas cosas y malas cosas. Estás vivo. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Quítame los problemas. No te preocupes, te va a escuchar. Descansa en paz, en la lápida. God, Lord. Y de repente me dice, qué contento estoy de tener problemas. Estoy vivo. No sabemos leer la vida. Hay que leerla. Pues se acabó, nunca más te contamos nuestros problemas. Hay que estar satisfecho de los problemas. Nunca más. Estamos vivos. Sí, sí, sí. Estamos vivos. Sí. ¿No habéis visto en todas las lápidas pone lo mismo? Descansa en paz, ya no hay problema. Eso me lo contó mi maestro de Kabbalah, ¿eh? Me dejó seco. Y de repente me dice, mira, ya no tengo problema, porque mis problemas es que estoy vivo. Lo vio de otra manera, ¿sabes? Se quedó tranquilo. Entonces, este señorito que está aquí en una escalera donde va a entrar una pileta de agua, que es el mikvé, este va a representar la humanidad. ¿Cómo hizo Abraham para purificar el mundo? Lo purificó con agua. ¿Cómo purificó a la gente? Con agua. Los metemos en la pileta de agua. Después de la purificación por agua, hay una purificación por fuego. Sale de la pileta y entra en un círculo de fuego.
como cuando en los circos el león tiene que pasar a través de un círculo de fuego. Es un círculo muy grande que prende fuego en el interior y el león tiene que cruzar dentro del círculo, ¿sabéis? Pues esto es igual, cruzamos a través de un círculo de fuego, que es la purificación por el fuego. Y luego pasa debajo de una nube muy fuerte que genera un viento muy fuerte y es la purificación por el aire. Bien. En la simbología arquetípica, ¿qué es el fuego? El fuego tiene que ver con el espíritu. Cuidado que esto lo tenéis que apuntar porque son correspondencias muy importantes. El fuego es el espíritu. El agua son las emociones. Y el aire es el intelecto. Entonces, la primera purificación se hace por el agua. ¿Qué es lo que estamos purificando? Las emociones. ¿Cuáles son las emociones? Las bajas emociones, que son la envidia, los celos, los miedos, etc. El fuego, que es la parte espiritual dañada que tenemos que purificar, ¿qué es? ¿Con qué se daña la parte espiritual? Con una relación sexual inadecuada. Así que aquí hay que limpiar también por el fuego. Y luego, el aire, que es la parte intelectual, es decir, los pensamientos incorrectos. Aquí son emociones, aquí son acciones y aquí son pensamientos que se verbalizan, la sonará. Entonces, un aire fuerte para purificar el asonara. Luego, si pasamos por el agua, el fuego y el aire, nos hemos purificado en las emociones, en el espíritu y en el intelecto. ¿Vais entendiendo? Yo repito despacito si tenéis algún problema. Bueno. Cuando pasamos por el agua, hay 3 letras que hay que meditar, que es un nombre de Dios, que es Bet, Yud, Tet. No está ahí. Bet, Yud, Tet son todos los demonios que adhieren a nosotros, que nos engendran malas emociones. Bet, Yud, Tet nos los saca, los extirpa. Luego, cuando pasamos por el fuego, que es el tema espiritual, y el tema espiritual tiene mucho que ver con las almas que bajamos a este mundo, entonces tiene que ver mucho con la relación sexual. El nombre que extirpa todo tipo de idolatría y todo tipo de desajuste espiritual es Het Bet Vav. Está ligado con el fuego. Het, Bet y Vav. Que es lo que tenemos que meditar cuando pasamos por el aro de fuego. Y cuando pasamos por la ventisca, que son los pensamientos, que los pensamientos te llevan a la sonará, lo que limpia la sonará es Yud Hav Shin. Así que tenemos 3 elementos para purificar nuestros 3 niveles. Agua, fuego y aire. Bet Yutet, Het Bet Vav, Yud Hav Shin. Y aquí tenemos también un tribunal celeste, porque un tribunal está hecho siempre de 3 jueces. El agua, ¿qué patriarca era? Abraham Avinu.
La parte espiritual es Sandalfón, todo lo que tiene que ver con el tema sexual. Y todo lo que es mental es Metatrón. Así que aquí tenemos un juez, 2 jueces, 3 jueces, observando cómo nos vamos purificando por el agua, el fuego y el aire. Y aquí tenemos Abraham Avinu, Sandalfón y Metatrón. ¿Iribuenebes es fuego? ¿Qué? ¿Iribuenebes es fuego? Yo no he hablado de Lianaví, he hablado de Sandalfón. Sandalfón es el antídoto a Lilith. Lilith es la demonia que te roba el semen. ¿Vale? Así que aquí estamos pasando por un Beddín y vamos a hacer pasar la humanidad, al pueblo judío, por el Beddín. Y lo purificamos por agua, fuego y aire. ¿Alguien no ha entendido esta meditación? ¿Está claro? ¿Las ideas son claras? Pues ahora sí que podemos empezar. Bet Yutet Het Bet Vav y Yud Chav Shin. Abraham Avinu, Sandalfón y Metatrón. ¿Está claro? Pero hace solamente durante la meditación decir que el agua puede hacer tal cosa y el eso. En la meditación. Os lo digo, el agua quita a los demonios que vienen de las malas emociones, el fuego quita todo cortocircuito sexual y el aire purifica toda mal habla, mala lengua, toda la sonará, mala lengua, malos pensamientos y mala lengua. Entonces, ¿qué hacía Abraham Avinu? Abraham Avinu purificaba a su gente por el agua. Pues nosotros la vamos a purificar por el agua, el fuego y el aire. Vamos más allá, porque son 3 jueces de un Beddín celeste. Hacemos pasar la humanidad por el Beddín celeste y curamos. Tierra, mar y aire, como dice este hombre. ¿Por qué hacemos esto? Porque en la Parashá Vayera hablamos de un potencial muy fuerte. ¿Qué potencial era? El potencial engendrador que se había quedado congelado en la tierra. Pues entendemos que con esta meditación ese potencial engendrador que estaba hibernando o bloqueado, lo desbloqueamos. Y entonces el mundo vuelve a cobrar vida, pero vida de felicidad. Venga, ponemos los pies en paralelo, las palmas boca arriba. Respiramos 3 veces profundamente. El hombre lo podéis imaginar como que son las 12 tribus, ¿vale? Como si fueran 12 hombres, 12 tribus, que representa a todo nuestro pueblo. Entonces están en la escalera y van entrando uno a uno en el mikvé, en la pileta de agua, y estamos meditando Bet Yud Tet, que va a extirpar toda mala energía adherida a nosotros por malas emociones. Odio, envidia, cólera, miedos, todo eso afuera. Y vemos cómo se despegan esas nubes negras adheridas a la persona. El aura de la persona queda limpia cuando hace la inmersión en el mikvé. Entran los 12 símbolos de las 12 tribus, 12 personas. Está observando a Abraham Avinu. Bien. Ahora, van saliendo por una escalera del otro lado de la pileta estos 12 personajes y van cruzando el aro de fuego y van purificando todo cortocircuito sexual de Avodah Zará. Y entonces estamos visualizando Het Bet Vav,
Y está el ángel Sandalfón a cargo de esta operación y él actúa como segundo juez de este Beddin, de este tribunal celeste. Y van pasando los 12 personajes. Y cruzan este aro de fuego y van a entrar en un terreno en donde sopla un aire muy fuerte que va a limpiar todo el soplo que sale de la boca de manera errónea por la Shonara. Y estamos meditando Yud Hav Shin. Y aquí tenemos el ángel Metatrón, jefe de todos los ángeles, como tercer juez. Y van pasando las 12 tribus. Y ahora vemos el veredicto de los 3 jueces, Abraham Avinu, Sandalfón y Metatrón, y oímos que están diciendo que por el mérito de esta meditación, esa energía engendradora congelada se vuelve a activar en la tierra. Ahora cada uno de nosotros que hemos hecho esta meditación tiene una conversación con los 3 jueces. Os dejo libre conversación. Respiramos 3 veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Abrimos los ojos. Muy bien. Me parecía como el túnel de los coches cuando te metes y te limpias, ¿no? Que te entras el agua y te sopla Lavadero de y coches. tal y cual. Entonces, y te sale el coche perfecto. Ese era esto. Y la conversación que tuve, pues no ha sido más que habéis vencido a Amalek, han dicho. Muy bien. Jocelyn. Vi los 12 hombres, tribus, entrar en el mikve y supe que era el mikve del rey David. ¿Qué era qué? El mikve del rey David. Uh-huh. Y después el fuego y el viento. Y entonces sí que era un alivio y les vi muy, muy, muy aliviados. Y yo pedí a los 3 jueces de pedir a Dios de verdad de volver y de darnos esta bendición de volver ya y de mandarnos el Mashiach. Y vi una luz enorme llegar del cielo y vi muchos tzadikim
que dice así, Dios, por favor, vuelva a la tierra, vuelva a la tierra. Y vi la luz enorme, enorme llegar, y los tres jueces levantaban los brazos y la luz empezaba a bajar. Muy bien. Era Kadosh Baruj Hu. Rangeli, adiós. Hasta luego, Yo después que hemos salido de todo esto, como que todas esas 12 personas estaban como con mucho frío, ¿no? Y vi como los tres, Metatron, Sandalfón y Abraham, como rodeaban las 12 personas estas y las llenaban de mucho calor, ¿no? Y luego yo he preguntado cosas mías y simplemente me han señalado hacia arriba y de ahí salía mucha luz. Entonces yo tenía que trepar para llegar a esa luz y cuando llegué pues se me abrió. Y eso es. Yuda. Qué bien. Lo único que puedo decir es que hay mucha paz. ¿Hablaste con los jueces? ¿Ningún comentario? No comments. No comento. Esos comments. Mateo. Yo vi la tierra que recibe una sacudida. Cuando algo oxidado da su movimiento para que se desatranque, empiece a girar, pues vi eso y luego el mensaje que ellos dieron era: ya acabáis de abrir una senda, hay que seguir la senda. Es suco, ya hay que seguir, no más. ¿Débora? ¿Tú? Nada. ¿Tú? Manuel. Bueno, yo he visualizado bien las 12, la tribu, los 12 tribus bajando. Se limpiaba el mikvé perfectamente de todo, después se fue el fuego, después fue el aire, después se da la otra vuelta y bajamos todos. Aparte de bajar yo solo, bajamos todos el mikvé, pasamos el mikvé y también lo limpiamos todas nuestras impurezas. Y con el Abraham, Sandalfón, el Metatron, la única cosa que sentí es que, bueno, que se activaban las fuerzas que ahora otra vez para nosotros. Sandra. Yo pues lo vi bien, de que las 12 personas, digamos, iban pasando los 12 por el agua, por el fuego y por el aire, y una vez que ya habían pasado, Abraham, Metatron y Sandalfón tenían esos tres elementos como en las manos, mucho más controlado, y decían que ya eso ya lo teníamos controlado, o sea, en nuestras manos. Y después vi el efod del Kohen Gadol que pasaba por el mismo Proceso. Y cuando terminó, esas letras, las piedras empezaron a brillar y empezaron a salir muchos números, ecuaciones y tal, y creaban una escalera entre los planetas. Y entonces se creaban un montón de escaleras entre planetas. Bien. Iván. He seguido cuidadosamente la meditación. Bien. Pasando por el agua, al principio yo veía como los cuerpos con cubiertos, ¿no?, de escamas, como si fueran los copos de madera. Y entonces que iban soltándose. Luego, por el fuego, era únicamente pasar, y por el aire era como un campo de trigo cuando sopla, de espigas de trigo, y entonces cuando sopla el aire iba soplando y las espigas se iban así inclinando como si estuviera llevándose el aire todo. Bien. Esther. Bueno, pues yo he recibido un mensaje y es que me han dicho que después de pasar por las 3 purificaciones es cuando tenemos que empezar de verdad a rezar, ¿no?
partir de esa purificación, de esas tres, y que debemos pedir, tenemos que pedir. Para que ellos puedan actuar tenemos que pedir. Monique. Yo al final vi el templo reconstruido, el tercer templo reconstruido, y esa fuerza generadora reactivarse dentro del templo. Muy bonito. Bien. Seguí la meditación bien, bastante bien. Vi que cuando entraban en el agua, las 12 personas, el agua salía manchada, pero era como agua viva, o sea, que corría. Entonces se limpiaba al mismo tiempo, ¿no? Luego pasaban por los otros procesos y luego los tres, según escuché, dijeron, esto ya está puesto ahí para el que quiera. Es decir, es como haber creado un triple mikve, ¿vale?, de los tres elementos, y está ahí para el que quiera pasar. Como ahí, que se puede utilizar. Y aparte, luego no sé exactamente cómo pasó, pero creo que me dijeron que al final ya Kadosh Baruj Hu podía residir en cada uno de nosotros por haber hecho esta meditación, porque se había limpiado el ego, se había limpiado todas esas cosas, y entonces el Keli estaba limpio con eso. ¿Y tú? Y yo. Luego lo borramos. Pues me dijeron que qué mérito de haber borrado el pecado del becerro de oro. Que ya era hora que acabáramos con ese sufrimiento, ese tikkun. Y cuando fui a hablar con los jueces, me dijeron, esta energía engendradora ya está activada y la pongo en vuestras manos para que trabajéis con ella de aquí en adelante. Amén. Es un poder que tenéis, ahora hay que saber usarlo. Y eso es todo. Con eso acabamos la clase de hoy. Rezar el templo. Hazak.